y amén. Libro de Ruth, capítulo número 1, hemos leído verso 18 al verso 22 para poder hacer una breve síntesis o resumen de la enseñanza del domingo pasado. Usted sabrá, mi querido hermano, si conforme al inicio de esta historia, si que Ruth, al igual que Noemí, habían quedado ambas mujeres viudas. Amén. Si Noemí era la suegra de Ruth. Noemí, antes de salir de su tierra, Israel, para ir a buscar mejores días allá en los campos de Moab, ya que una hambruna había golpeado duramente el territorio de Israel, Elimelech, marido de Noemí, juntamente con sus dos hijos, la Biblia dice que se llamaban Malón y Kelión, toda la familia se fue a Moab. Pero no les fue tan bien. Al contrario, comenzó la desgracia a manifestarse en la familia de Elimelech y también de Noemí. El primero que, mi amado hermano, vio la muerte fue justamente el marido de Noemí. Por alguna razón, Dios permitió que Elimelech muriera. Más allá de eso, los hijos de Noemí, Malón y Kelión, se casaron, dice la Biblia en el capítulo 1, con mujeres moabitas de ese sector. Y también, tanto Malón como Kelión murieron también. Es decir, que Noemí se vio prácticamente sumergida en la desgracia. Y si fue por días mejores, no pudo encontrar esos días mejores. Al contrario, cayó en una calamidad catastrófica. Las nueras de Noemí, de la cual la Biblia también así lo menciona, entre una de ellas vemos la vida de Ruth y Orfa. Estas mujeres eran moabitas y una vez que sus maridos murieron, ya no tenían responsabilidad alguna para con su suegra Noemí. Tanto es así que dice la Escritura que Noemí les dice a sus dos nueras que se regresen a la casa de sus padres y que vuelvan a sus viejas costumbres de idolatría y todo cuanto ellas habían aprendido de su propia nación. Una de ellas tomó la decisión de hacer caso, por así decirlo, al consejo de Noemí y regresó con sus padres a vivir su vida normal, tradicional. Mas sin embargo, otra de ellas, llamada Ruth, dijo que no. Y eso justamente es lo que hemos leído del verso 18 al versículo 22. Cuando dice en el verso 18, y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, es decir, Noemí ya no le volvió a decir más nada a su nuera Ruth. Mi amado hermano, bajo esa condición, Noemí, que era ya una anciana, tomó a su nuera, que era una muchacha joven, por cierto, su marido había muerto prematuramente, la tomó y regresaron nuevamente hacia su nación. Pero, la situación con la que ella se presentaba delante de su pueblo, vuelvo y repito, era una situación calamitosa. Llegó prácticamente con la ropa que vestía y sin ningún tipo de bien o de prosperidad. Todo era una situación caótica. Tanto así que cuando vamos al versículo número 19, la Biblia dice más adelante, después del inicio, cuando menciona, se anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, dice ahí, y aconteció que habiendo entrado en Belén, porque de ahí ella procedía, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían todos los que la veían, ¿no es esta Noemí? Es decir, ¿acaso esta mujer no es aquella que un día salió de este lugar, de una manera muy diferente a la que ha venido? Todo esto impactó a la ciudad y se debió haber hecho un gran comentario en este pequeño poblado de Belén. Versículo número 20, ella responde de una manera muy, diríamos, conformista, diciendo, ya no me llamen más Noemí, porque ¿qué significaba el nombre de Noemí?
placentera, pero también decían otros historiadores que el nombre también significaba rubia. Amén. Si se recuerda de esa enseñanza. Sí, ya no me llamen más Noemí, sino que llámenme Mara, porque quería identificarse con su condición, que era amargura. Amén. Ahora, dicho esto, mi querido hermano, dice la Biblia en el versículo número 22 del capítulo 1, para concluirlo: así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab, porque ahí ella se encontraba, y llegaron a Belén al comienzo de la siega o de la cosecha de la cebada, y eso se aproxima más o menos a fines del mes de marzo. Hasta ahí nos quedamos la semana anterior con el estudio, ¿sí? Ahora vamos a adentrarnos en el capítulo número 2 del libro de Ruth, ¿sí? Leamos por favor el versículo número 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre, dice ahí, rico, de la familia de Elimelech. Ustedes saben ya quién era Elimelech. ¿Marido de quién era Elimelech? De Noemí, el cual se llamaba Booz. Sí, estuve tratando de ver el significado de este nombre, pero sí, no hay algún tipo de indicio de qué significaría este nombre, aun cuando sabemos que el nombre mucho tenía que ver con las características propias de las personas. Mas sin embargo, si entendemos que el nombre, sí, de este pariente cercano, sí, de Noemí, sí, tenía una identidad muy, pero muy condescendiente, era un hombre muy moralista y temeroso de Dios. Versículo número 1 nos dice que había un pariente de ella, así que el cual era rico, de la familia de Elimelech, de aquel que había fallecido, el cual se llamaba Booz. Verso número 2, léalo por favor. Ajá, verso número 2 nos menciona que Ruth, la nuera, la moabita, que era extranjera, le dijo a su suegra: te ruego que me dejes ir al campo. Ahora, aquí hay algo muy especial que yo quisiera ir rescatando a lo largo del estudio de este versículo, ¿sí? Y de hecho del capítulo entero. Sí, mi amado hermano, la moabita, sí, extranjera pero apegada de corazón a su suegra, sí, tiende a bien, mi amado hermano, someterse o sujetarse, sí, a su suegra. Algo muy particular, por cierto, en tiempos presentes, donde muchas veces si nadie quiere estar sometido bajo la cobertura de nadie. Mi amado, aún esto es muy palpable, aún dentro de los propios hogares cristianos. Hijos que no quieren someterse a la voluntad de un padre, ni someterse a la voluntad de una madre. De hecho, muchos, amparados hasta en las leyes terrenales, dicen: si algo me impone, si algo me quieres hacer, voy y te denuncio. ¿Sí? De una manera hasta atrevida, ¿sí? Muchas veces se pone en una postura totalmente opuesta a lo que Dios anhela y desea de sus hijos, que seamos hijos sometidos a su perfecta y buena voluntad. Esta nuera, es decir, Ruth, sin mayor reparo, miren de qué manera se presenta ante su suegra. Le dice: permíteme ir al campo a trabajar, a segar. Recordando que ellos habían llegado en el tiempo de la cosecha de la cebada. Verso número 2. Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió, la suegra Noemí le respondió: ve, hija mía. Ahora, aquí hay algo particular también que es necesario, sí, aclarar. Ellas eran pobres, muy empobrecidas, vuelvo y repito, duramente golpeadas, sí, en este caso por las condiciones que sí, se habían dado. Ambas eran viudas y estas mujeres habían llegado sin nada
todo lo habían perdido, sin nada. No tenían campo que sembrar ni campo que cosechar. ¿Cómo así? En este caso, Ruth le dice a su suegra que le permita ir a cosechar, como que si ellos tuvieran una parcela de pronto de tierra donde ir, sí, a recoger semilla propia. Mi amado, sí, al parecer Noemí había dado a conocer a Ruth, sí, o diríamos a sus nueras en su debido momento, bajo qué condiciones ellas tenían que de ahí en adelante vivir, sí, en su tierra. Y de seguro Noemí le debió haber contado una ley que se encontraba especificada en el Pentateuco, en los 5 primeros libros de la ley, con respecto al trato que tenían que recibir las viudas, los huérfanos y los extranjeros. ¿Cuál era esa ley? Bueno, vayamos a la Escritura y veamos de qué se trata. En el versículo número 9 y 10 del capítulo 19 de Levíticos capítulo 19, ¿sí? En el tercer libro de la Biblia, verso número 9 y 10. Nuestro Dios había dado parámetros para todos aquellos que de alguna manera habían empobrecido o no tenía quien les dé cobertura, quien les dé protección, si cuando habían caído en una desgracia de calamidad. Y en el caso de ellas eran mujeres viudas, pobres, desamparadas, y nadie, mi amado hermano, las podía ayudar. ¿Cómo se tendrían que mantener? Levítico capítulo 19, versículo número 9 al 10. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor. Eso hablándole Dios a su pueblo, los que de alguna manera tenían las facilidades de poder, diríamos así, administrar bienes. ¿Qué les había ordenado Dios, entre otras cosas? Cuando ciegues o cuando coseches la mies o el fruto de tu tierra, no segarás o no cosecharás hasta el último rincón de ella, ni espigarás, dice ahí, tu tierra cegada. Verso 10. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Y ahí dice la parte final: yo, Jehová, vuestro Dios. En pocas palabras, yo te lo ordeno. ¿Sí? Como para que no haya ningún tipo de duda a la hora de aplicar este mandamiento a los hombres pudientes que tenían tierras, parcelas, heredades, que se dedicarían a la siembra y a la cosecha de la tierra. Mi amado, Dios había dado instrucciones a los hombres pudientes que cuando ellos recojan su grano, no lo hagan de una manera, y quiero utilizar un término, no sé si estará tan apropiado, pero que no lo hagan de manera escandalosa, tratando de rebuscar hasta la última pepita como para decir todo es mío. Sino que Dios, con esta ordenanza, les estaba tratando de inculcar a su pueblo de que sean más condescendientes y se identifiquen con las necesidades de los demás. Tanto así que Dios les ordena, y venga nuevamente por favor al verso número 9, si les ordena diciendo que no van a cegar hasta el último rincón, ni van a espigar su tierra, sino van a volver a repasar, a cosechar, luego de que ya lo han pasado haciendo. Y en el verso 10 le dice: no vas a rebuscar, es decir, si vas a recoger tu fruto, hazlo de aquellos, diríamos así, gavillas que se encuentran a la vista. Pero si hay algo de pronto que tu mano no alcanza, no luches por alcanzarla, mejor déjala ahí, para que cuando venga un pobre, un necesitado, él rebusque y encuentre algo que comer para sí y para su familia. Esa ley Dios la había determinado para su pueblo, y el pueblo, a la verdad, de Israel, por su mano de su Dios,
había sido grandemente, recuerde, bendecido. Recordará usted que Noemí, juntamente con Elimelech, su marido, se había ido de su pueblo a buscar alimento en Moab, porque una hambruna se había provocado. Usted recordará que nosotros vimos más o menos a consecuencia de qué se debió a esa hambruna. Sí, en los tiempos de Gedeón, quienes los madianitas habían saqueado constantemente todos los sembríos del pueblo, y esto había ocasionado gran necesidad por falta de comida y pan a los lugareños de ese sector de Belén. Por eso ellos decidieron irse, pero les fue peor, diría cualquiera. Más fue la cura que la enfermedad. ¿Cuántas veces en nuestras malas decisiones, a pretexto de que vamos a hacer algo mejor, nos va peor? Sí. Mi amado hermano, Noemí sabía de esta reglamentación. Noemí de alguna manera sabía de que Dios había dejado este mandamiento a los hombres pudientes para poder ellos subsistir prácticamente con migajas. Mas sin embargo, algo de nada es mucho mejor. Para no tener nada, a llegar a tener aunque sea migajas, ella dijo: prefiero que en esta ocasión tú vayas y hagas lo que me estás diciendo. ¿Qué le había dicho Ruth a Noemí? Por favor, le dice, ¿verdad? Versículo número 2: te ruego que me dejes ir al campo. Ruth capítulo 2 verso 2: me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos, bien lo reconoce ella, hallaré gracia. ¿Y qué le dijo la suegra, Noemí? Y ella le respondió: ve, hija mía. Ahora, Dios había permitido esta regla por una sencilla razón. ¿Cuál? La de que dejar, diríamos, despojos luego de la cosecha, dejar restos o sobrantes luego de la cosecha. Dios quería enseñarle al pueblo, a su pueblo, quería enseñarle de que ellos también habían pasado por la misma situación en un tiempo de su vida cuando estaban esclavizados en Egipto. Si usted me acompaña por favor al libro de Deuteronomio, al capítulo 24, verso 19 al 22, verá con mucha atención las palabras de Dios con respecto a esta situación. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 24, versículo 19 al verso 22. ¿Lo tiene? Cuando ciegues tu mies en tu campo, y mire, y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero. ¿Para quién más? Léalo por favor. ¿Para quién más? Y para la viuda. Ahora, ¿qué fin tenía esto? Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra, dice, de tus. Eso, mi amado hermano, es una lección de generosidad. A veces, mi amado hermano, la actitud del corazón no suele ser generoso. De hecho, la tendencia del corazón siempre suele ser egoísta y mezquina. Y mucho más, sobre todo con aquellos que están viviendo en gran necesidad. Dios con este parámetro bíblico les está diciendo: no sean tacaños, no sean egoístas, sean generosos, sean como yo soy con ustedes. Un Dios bueno que da igual el sol y la lluvia, tanto a hombres buenos como a los hombres malos también. Mi querido hermano, Dios quería enseñarle a su pueblo que sea un pueblo generoso, un pueblo de un corazón abierto. ¿Cuántas veces, justamente cuando te van a visitar y por cosas de la vida llegan a la hora de la comida, tú dices: guarda las ollas hasta que se vayan las visitas? Se van las visitas y ahí otra vez vuelves a sacar las ollas. Y dice: ahora sí comamos. Suele pasar, estás comiendo algo por ahí, hasta tu propio hermano asume y guardas el pan. Se va y otra vez sigue rascando.
En los recreos era muy típico en los colegios y en las escuelas. Usted entraba al bar, compraba algo y venía todo. Bueno, eso era rendimiento también, era gravoso. Sí, a uno lo andaban cazando de pronto, así que compre algo y le caían toditos en masa. Mi amado hermano, pero más allá de todo eso, si Dios quiere que su pueblo sea un pueblo de corazón abierto. Amén. Un pueblo que puede identificarse con la necesidad de los demás. Tanto así que Dios nos ha dicho, Jesús nos ha dicho que más bienaventurado es dar que recibir. Y Dios quería implantar como una ley ese parámetro en el corazón de su pueblo. Dios había prometido que les habría de bendecir si así lo hicieren. Versículo número 19. Para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Verso 20, léalo por favor. Ajá. Dice que sería para quién, para el extranjero, para el huérfano y la viuda. ¿Y qué cosa era, mi amado hermano? Ruth y también su suegra Noemí eran viudas. Sí, no había quien velare por ellas. Verso 21. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Es decir, si ya pasaste revisando un arbusto y cosechaste de él y vas por el siguiente arbusto, no vayas a pensar y a decir, yo creo que me faltó jugar un poquito más, buscando. Simplemente déjalo. Porque tras de ti vendrá algún menesteroso, algún necesitado, que él se tomará esa pequeña labor, sin de pronto de meterse entre los espinos y hasta cierto punto lastimándose, pero para poder sacar el pan, o para poder sacar la semilla que sembrar. Mi amado, mi madre me contaba, sí, esto y claro, él no era conocedor, sí, de la palabra de Dios. Mas sin embargo, había una práctica, me decía mi madre, con respecto a esta situación. Ella me contaba que mi abuelo tenía mucho terreno, allá en la región se me escapa el nombre. Bueno, un lugar dentro de la sierra, Guaranda, ya me acordé, Guaranda. Y él tenía parcelas, tenía gran cantidad de tierras donde se sembraban papas. Sí, y era costumbre, me decía mi madre, ella era una niña, así que recordaba esto, que luego de que él mandaba a los peones, decía así, a recoger las papas, de toda la tierra que las sacaban, hacerlo, de una manera obviamente general. Mas sin embargo, luego de la recolección de este vegetal, luego estaban afuera de la finca, decían ellas, las personas más humildes que se les permitía entrar luego de la cosecha para que rebuscaran los sobrantes. Y eso obviamente sin ningún tipo de costo, para poder hacerlo. Es decir, se cegaba la tierra y luego entraban los menesterosos para rebuscar y llevar los sobrantes de lo que había quedado en la tierra. En la actualidad muy difícilmente usted verá acciones como esta, mi querido hermano, pero eso era una ley y de hecho en nuestros antiguos era una buena costumbre. Amén. ¿Cuántos guardan las buenas costumbres desde el hogar, por ejemplo? Costumbres de pronto sencillas, pero que no por ello dejan de ser importantes hasta para poder convivir con nuestro entorno. ¿Cuántos tienen, por ejemplo, la costumbre de saludar cuando entran a un lugar? ¿Verdad? Los perritos mueven la cola cuando uno lo ve. Pero hay personas que cuando uno lo ven, digo yo, discúlpeme la expresión, milagro. Porque se portan como animalitos irracionales, mi querido hermano. Es necesario guardar las buenas costumbres. Amén. Y el respeto, la amabilidad, la cordialidad también forman parte del canon bíblico. Todo, mi amado hermano, todo lo que es de buen nombre, dice la Biblia, el apóstol Pablo, todo lo bueno, todo lo afable, todo lo de buen nombre, en eso penséis que debemos de pensar, dice la Escritura. En eso debemos de indagar, de buscar y de implementar en nuestra forma de estándar de vida. Ahora, el Señor
en el versículo 21 les complementa esto y les dice: cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti, será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y dice en el verso 22, por si acaso, dice el Señor, te hayas olvidado, acuérdate que fuiste siervo o esclavo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando, por último dijo Dios, así no lo quieras hacer, yo te lo ordeno que lo hagas. Yo te mando que hagas esto. Y yo creo que las ordenanzas de Dios no son gravosas o pesadas para su pueblo, ¿verdad? A veces los hijos se las caen pesadas las órdenes de los padres. Tú sí que te me cargas, dicen a veces los muchachos. Me molesta cuando... No es una molestia. Obedecer a Dios debe de ser un gozo. Debe de ser un gusto, porque todo lo que Dios me manda a la larga sigue siendo para mi propio beneficio. Y Dios, con esta normativa, quería que su pueblo sea generoso y que no sea mezquino. Que el pueblo aprenda, mi querido hermano, a abrir su corazón y ser un pueblo, sí, que se identifique con las necesidades de los demás. Ahora, aclarado esto, mi querido hermano, entendemos cuando vamos al libro de Ruth, capítulo número 2, entendemos ahora sí por qué, sí, Noemí le permite a quien, a Ruth, su nuera, que haga algo que por ley ya había estado establecido para su pueblo, sobre todo para los que tenían, sí, en este caso, la posibilidad de sembrar. Ruth le dice en la parte final y ella le respondió: ve, hija mía. ¿Cómo la tenía, sí, Noemí a su nuera? ¿Cómo la veía? ¿Cómo usted la tiene a su nuera? ¿Cuántas son suegras acá? ¿Ah? Yo en una oportunidad me llevé un chasco, sí, no con mi suegra, cuidado, con ella me llevo muy bien, sí, pero un chasco al escuchar a una suegra, sí, hablando pestes de su nuera. Sí, el diablo y la nuera eran lo mismo para ella. Sí, eran lo mismo, la verdad es esa. Maldecía a su nuera, sí, de alguna manera la deploraba a su nuera. Mi amado hermano, y eso no debe ser así. Debemos de ser como Pedro, por ejemplo, con su suegra. ¿Cómo fue Pedro con su suegra? Cuando la vio enferma, inmediatamente buscó la ayuda de Jesús para que la sanara. Amén. ¿Cuántos oran por su suegra? ¿Pero para qué oran? Para que el Señor no se la lleve, sino que se la guarde. Amén. Sí. Y las suegras también, ¿verdad? Con sus nueras. Amén. Amén, iglesia. Gloria a Jesús. Si está peleado con su suegra, vaya y haga las paces. En el nombre de Jesús se lo digo. Versículo 3. Fue pues, y llegando, dice la escritura, espigó en el campo en pos de los segadores. O sea que ella iba en la parte de atrás. Amén. Ahora, aquí hay algo importante que también se debe de saber. Los campos donde se llevaba a cabo estos cultivos no quedaban dentro, obviamente, no quedaban dentro de las ciudades. Quedaban en lugares muy apartados. De hecho, aquí en nuestra ciudad, para poder ver ya parcelas de tierra donde se siembra arroz, se cosecha arroz, prácticamente es como de Pedrillo en adelante. Sí, Viadaules, todo lo que es Sabanillas y todos esos lugares, ahí. O sea, es un lugar distante. Y cuando en este caso esta mujer, Ruth, decidió ir a buscar la papa para el sustento de ella y de su suegra, tuvo que caminar de una gran distancia. Imagínense ir de a pie, de aquí a Daule. ¿Sí me está entendiendo? A pie. No tenía ni para el colectivo, y colectivo tampoco había. Recordará usted, mi amado hermano, que ella era pobre, menesterosa, viuda, y llegaron calamitosas. Recuerda que cuando la vieron a Noemí llegando a Belén, ¿qué le dijeron? Esta es Noemí. ¿Qué cambio que has dado? Te fuiste gorda y has venido hecho un esqueleto. Eso fue lo que le dijeron. Por eso es que ella pudo decir: ya no me llamen Noemí, llámenme mejor Mara, porque estoy en amargura. Dios me ha, de alguna manera, me ha castigado. Y recuerde que Dios
Mi amado hermano, al ver que los hijos de Elimelech desobedecieron su palabra, casándose con mujeres extranjeras, usted ya leyó conmigo que por medio de la escritura había una sentencia de muerte para los que se unían en yugo desigual con los incrédulos. Y eso, mi amado hermano, es una, diríamos así, es una regla. Cuando uno se une en yugo desigual después de haber conocido al Señor, es decir, cuando uno acepta convivir con alguien que no comparte tu fe y tú que sabes de la palabra desobedece, te caen las plagas de Dios. Ahora, ¿qué hacer luego de que has caído en eso? Tienes que pedir perdón y tienes que buscar de Dios su misericordia. Amén. Y eso es lo que le había pasado a toda la casa de Elimelech y a los hijos. Y Noemí prácticamente cosechó todo este fruto de maldad. Por eso llegó de una manera atroz a su nación. En el versículo número 3, fue pues y llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo, no es que ella lo buscó, simplemente Dios, digo yo, la guió a ese lugar. ¿A qué campo llegó? Coincidentemente, o cuando en Dios no hay coincidencia, ¿qué es lo que hay en Dios? Providencia. Amén. Llegó a la era de Booz. Recuerde que Booz era pariente de Elimelech. Llegó a la era de Booz, el cual era familia de Elimelech. Verso número 4. Y he aquí que Booz vino ¿de dónde? Vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Que es el saludo del creyente. Sí, escuchaba hace mucho tiempo atrás, en una me tocó la desdicha de escuchar, por curiosidad de escuchar en una oportunidad a este hombre que murió, que lideraba la secta de Creciendo en Desgracia, digo yo, sí, de los salmos siempre salmos, del 666, sí, donde él reprimía e inclusive cuestionaba de que no se debe de decir en un saludo: Dios te bendiga. ¿Cuántos han escuchado esa parte? Si usted ha jugado un poquito en internet, sabrá de lo que le estoy hablando. Sí, mas sin embargo es bíblico saludar de esta manera. Amén. Ahora, esto me demuestra dos cosas. No solamente que uno puede tomar el nombre de Dios para poder usarlo como un saludo, sino que también me demuestra la calidad de hombre que era Booz. Booz era el dueño, era el capataz, por así decirlo, era el patrón, ¿sí? Y quienes trabajaban en su era eran simplemente siervos, de pronto comprados, de pronto simplemente gente que era indocta, sin crecimiento intelectual. Pero a la hora de tratarlos, mi amado hermano, los trata prácticamente como de igual a igual. Más bien él los saluda caballerosamente diciéndole, ¿qué cosa les dice? Jehová, él les dice: Jehová sea con vosotros. Y ellos, sintiendo y sabiendo la calidad de hombre que era, también le corresponden diciendo: Jehová te bendiga. Si usted va a llegar a alguien superior a usted, más bien usted es el que toma la iniciativa y saluda, ¿verdad que sí? Usted puede llegar tempranito a la oficina, al trabajo. Si el jefe llega a las 10 de la mañana, ¿quién saluda a quién? El empleado, ¿verdad? Y Booz llegó, cuando dice la Biblia, y llegó de Belén. ¿Es que llegó de mañana? Llegó al último, diríamos así, a la tarde de ese día, para ver los resultados de ¿qué cosa? De la cosecha. Llegó prácticamente al final de la jornada para saber qué había producido y qué había acontecido durante todo el día del jornal. Y amado hermano, y como un hombre, ¿sí?, que de igual a igual no hizo diferencia, ¿sí?, entre sus segadores, ellos le responden diciendo: Jehová te bendiga. Verso número 5. Y Booz dijo a su criado, me imagino que entre ellos uno debió haber sido el mayordomo principal, dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven?
Ahora, qué importante. Booz, sí, más allá de estar atento, sí, con su propio personal, sí, fue un hombre que no se dejaba escapar ningún tipo, diríamos así, de detalle de lo que estaba sucediendo en su negocio, por así decirlo. Mis hermanos, ¿usted cree que solamente en este caso Ruth era la única que venía espigando? Muchos espigaban, muchos pobres habían en Israel. Sí, mas sin embargo le llamó la atención esta joven en particular. Dicen ciertos comentaristas, sí, que Booz sí quedó impactado por la belleza de esta mujer. Y esto, a la verdad, sí tiene algo que ver más adelante en un comentario que le va a hacer, sí, Noemí a Ruth. Sí, mi amado hermano, Ruth, sí, era una mujer, si bien es cierto, viuda, pero era una mujer joven. Amén. Era una mujer joven y de seguro yo me imagino que Malón o que Lión, sí, cualquiera de estos dos que se haya casado con Ruth, no se debe haber casado con ella porque era fea. De hecho, las mujeres moabitas suelen ser, véanlo de esta manera, las mujeres paganas suelen ser más atractivas, más seductoras, diríamos más encantadoras que las mujeres cristianas. ¿De qué estoy hablando? Dirán mucho, oye hermano, me está ofendiendo. No. Lo que me refiero es que allá afuera en el mundo, sí, diríamos así, que se pintan mejor que dentro de la iglesia. Se visten más exuberantes que dentro de una iglesia. Muestran más que dentro de una iglesia. Allá afuera, diríamos, exhiben la mercadería para que los hombres... Sí, el problema es, mi amado hermano, que de allá afuera usted no puede buscar felicidad. Porque Dios ha reservado, si en oculto, Él sabe cubrir a sus doncellas para que el hombre las descubra, pero dentro del matrimonio. Amén. Mi querido hermano, Dios reserva lo suyo en lo oculto y escondido de su gracia, y los que hallan el favor de Dios son las que lo pueden encontrar. Por eso es que la palabra, cuando usted va a Proverbios, dice que el que haya mujer, haya el bien, haya la benevolencia de Jehová. El que la busca realmente en Dios, mi amado hermano, se saca mejor que la lotería. ¿Sí? ¿Cuántos maridos se han sacado la lotería? Dígame, porque si no aquí mismo levantan. A ver, ¿cuántas esposas se han sacado la lotería? ¿Ah? No, usted sí ve, ¿verdad? Dice ahí a manera de broma, sí, dice un muñequito, sí, de Gillo, ¿cómo es el? ¿Ah? Coco y su pandilla, ¿no? El muñequito dice, ¿cómo está su marido? ¿Es prueba o bendición? ¿Ah? ¿Qué cosa es para usted su esposo? ¿Prueba o bendición? Versículo número 5. Booz le dice al mayordomo, si al capataz de todos, le dice, ¿de quién es esta joven? Obviamente no era su esclava, no era perteneciente, ¿sí? En este caso, sí, a los segadores propiamente que él ya conocía. Verso 6, mire, y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la joven moabita. Ojo. Recuerde que la historia de Noemí y Ruth era vox populi. ¿Sí? Era el boom del momento. Era la noticia que impactaba en ese momento. ¿Por qué digo esto? Acompáñenme al verso 19 del capítulo 1. ¿Lo tiene? Capítulo 1, verso 19. Anduvieron pues ellas dos, ojo, a pie, ¿no? Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. ¿Y qué pasó? Y aconteció que habiendo entrado en Belén, ¿qué dice? Léalo por favor. Toda la ciudad se conmovió por causa de ellas. Era una buena noticia del momento. Toda la ciudad se enteró. Amén. Como cuando en su barrio pasa algo y todo el barrio se entera, ¿verdad?
Si le pica el mosquito a usted y allá le dicen, hermana, le pica. Nadie, no se sabe cómo filtra la información, pero todo el mundo se entera. Sí, era el boom de lo que le había acontecido a Ruth y sobre todo a Noemí. Y todos sabían que esa mujer era una mujer extranjera y, por cierto, pudiera haber sido mal vista también por su condición de ser una mujer, sí, que no era natural o oriunda de ese lugar. Es la joven, le dice el mayordomo, es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ahí, ¿qué debió haber pensado el Elimelech? Esta es de la mujer de la cual se está hablando en la ciudad, que ha regresado, sí, prácticamente sin nada, luego de haberse ido con gran prosperidad, pero en necesidad, y ahora ha venido en total desgracia. Él debe haber dicho, qué curioso que de todos los lugares, de todos los campos, esta mujer se haya venido justamente, sí, a acoger aquí en este campo. Verso número 7. ¿Qué pasó? Mire lo que sigue diciendo, lo que le sigue contando, sí, el capataz a Booz. Y ha dicho, ella le dijo ¿a quién? Al capataz: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Sí? Entró pues y está, ¿desde cuándo ella estuvo ahí, mi amado hermano? Desde, dice, por la mañana hasta ahora. Y eso debió haber sido ya la caída de la tarde, sin descansar, ni aún, dice, por un momento. Recuerden que esta mujer, para poder llegar a los campos, y lo cual se hacía desde muy temprano, usted sabe bien que en la vida del campo, sí, el sol de 10, 11 y 12 de la mañana es un sol que consume. Y cuando alguien va a cosechar, trata de buscar las primeras horas de la mañana, donde uno no puede ser tan golpeado por el sol. Es decir, que Noemí debió haber salido en horas de la madrugada, 3 de la mañana por lo menos, o 4 de la mañana, debió haber salido del lugar de Belén para ir caminando hasta los campos de Moab, y de ahí todo el día, toda hasta la tarde, se la pasó encorvada recogiendo migajas. Ojo, migajas, y trabajando con sus manos. Porque a la verdad, en casa de seguro no había ni qué comer. Pero aquí hay algo importante también que deberíamos de rescatar. Cuando uno quiere buscar trabajo y lo hace de corazón, sale con ese deseo en Dios, mi amado hermano, lo encuentra. Ahora, yo no te digo que el trabajo que ella encontró era un trabajo gustoso, pero cuando hay que trabajar, no hay que medir lo que se quiere hacer, sino que hay que agachar y hacer lo que es necesario para poder llevar el pan a la casa. Amén. Para mí no hay excusa, ni de hombre ni de mujer, que me vengan a decir no hay trabajo. Trabajo hay, para el vago es que no hay trabajo. Amén. Usted ha escuchado estas mismas palabras en otras predicaciones, en otras enseñanzas. Si usted no tiene trabajo, aquí yo le doy trabajo. Le compro un racimo de verde y usted, amado hermano, lo maja, le pone queso y sale con un charol y vende tortillas. No es que yo quiera de escritorio, hermano. No moleste entonces. Trabajo hay. Váyase a la orilla de un río, cojas piedras redondas, píntelas, lo que sea, párese en un mercado y vende piedras de moler. ¿Verdad? Trabajo hay. No, hermano, es que yo quiero como una computadora. No friegue. Trabajo hay. Vaya, madrugue, póngase así en las puertas allá de la cartonera, que mucha gente está cogiendo gente para ir a cargar. Váyase al puerto para estimar. No se aflojo. Amén. Trabajo hay, mi amado hermano, para el que quiere trabajar. Dios abrirá puerta. Claro está, a veces el trabajo no es el que tú tanto anhelas y deseas. Mi amado hermano,
pero eso no significa de que Dios no deje de abrir el cielo para hacer llover su rocío y bendecir a los que se esfuerzan a buscar el maná cada día. Dios abrirá la fuente. Mi amado hermano, para mí no es vergüenza. Cuando yo no tenía trabajo, yo me iba al mercado, compraba muchas especias de lo poco que tenía, las ponía en fundita y golpeaba tienda a tienda ofreciendo especias. ¿Qué pastor? ¿No lo cree usted? Sí, yo iba tras una camioneta gritando ¡verde, verde! Vendiendo. Por algún tiempo le cuento. Me iba al puerto a estimar los contenedores en las cámaras de frío. Mi amado hermano, trabajo hay. También he probado las oficinas y he podido escalar hasta poder ser apoderado en algunas de ellas. Mi amado hermano, cuando uno empieza desde abajo es mejor, porque el que es fiel en lo poco, el Señor lo puede poner en lo mucho también. Y al último ya fui pastor. Pero la gloria siempre fue de Él, y Él me sostuvo tanto con el verde, con la especie, como con la ofrenda que recibo de parte del Señor, aquí sirviéndole. Mi hermano, no hay excusa para decir que no hay trabajo. No seas vago, no seas ociosa. Trabajo sí hay, tienes que salir a buscarlo. Aun cuando muchas veces te toque agachar o hacer cosas que no te agradan. Van a España y ahí sí, guante en mano y a la taza. Y aquí no quieren hacer la limpieza. Ay, dice una escoba. Y allá, cogiendo col, cogiendo coliflor. Allá es que van los ecuatorianos a los campos, ¿verdad? Mi amado hermano, no caigas, sí, en esa desdicha de minimizar lo que el Señor pudiera darte para poder subsistir. No minimices, porque Dios puede bendecirte vendiendo papas, como puede bendecirte dándote la gerencia de una empresa. Igual, ambos salarios son dados por Dios. Amén. Dice nuestro Dios, hablando acerca de esta mujer, en el versículo número 7, de luego le dijo ella al capataz: me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aún por una mujer de trabajo. ¿Cuántas son mujeres de trabajo? ¿Cuántos son hombres de trabajo? ¿Cuántos son paquetes en la casa? Sí, están percibidos. Las mujeres tienen que estar votando al marido. Sale a buscar trabajo. No hay. Claro que se levanta a las 12. ¿Qué va a haber? A esa hora no hay. Entonces Booz dijo a quién. Ajá. Primer acercamiento. Primero la vio, ¿verdad? Y dijo: ¿y quién es esta? Le llamó la atención. De seguro que le llamó la atención. Sí, no le puedo decir cómo era físicamente, pero de que sí, esta mujer llamó o captó la atención de Booz, lo hizo. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía. Ahora, aquí hay algo que considerar: la forma del trato y las palabras que utiliza Booz para con Ruth. Sí, deja ver primeramente, sí, en este caso el interés, pero también diríamos así la diferencia que había entre él y ella. Booz era un hombre sumamente mayor. Dicen los entendidos que debió haber tenido, sí, pasado a la edad de 50 años Booz. Sí, era un hombre que por trabajo y por su capacidad había adquirido, si bien es cierto, bienes, lo había hecho a través de mucho esfuerzo. Amén.
Este hombre debió haber pasado la edad de los 50 hasta los 60 años y la diferencia era abismal. De ahí también el trato, ¿sí? Y la diferencia que le pone en sus palabras, tanto de él hacia ella. No la trató, y esto me encanta, no la trató como una esclava, no la trató o la menospreció con sus palabras, la trató como una hija. ¿Sí? Oye, hija mía, no vayas, le dijo él, a espigar a otro campo. Ahora, aquí se ve la iglesia. ¿Sí? Él le pudo haber dicho, está bien, espiga aquí hasta que dure la cosecha y de ahí, ¿sí? Allá. Y de ahí en adelante, ¿sí? Busca otro campo, pero no. Mi amado hermano, de alguna manera este hombre le extendió cobertura, es decir, que le dio trabajo. Sí, le dio trabajo. No vayas a espigar a otro campo, ni pases tampoco de aquí, y aquí estarás. ¿Y a dónde la metió ya? Directo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque al darle la noticia de esta mujer, vio que era una mujer comedida, pero también era una mujer necesitada. Recuerde, la mujer había empezado a trabajar desde muy temprano hasta esa hora, ya prácticamente el final de la jornada, sin descansar ni un solo momento. ¿Cuál era la preocupación de Ruth? Mi amado hermano, saciar su necesidad y amparar a quién? A su suegra, una mujer anciana y viuda que también estaba expensa, ya la edad no le daba para trabajar. Y la Biblia es clara, la iglesia, los menesterosos deben de sostener a las viudas de la iglesia, pero a las verdaderas viudas. Sí, usted y yo hemos visto, no quiero andar mucho en esto ahora, lo haremos en su debido momento, pero Dios sí demanda por su palabra de que si hay una viuda, si en casa sus hijos se hagan cargo de ella y no la vayan a botar a un asilo de ancianos. Amén. Imagínate que tu madre te bote en un orfanato porque no quiere hacerse cargo de ti. Una madre no hace eso. Una madre se desvive, lucha, sí, sufre, llora contigo para darte a ti todo lo que tú necesitas. Ella no come el pan para que tú te lo comas. Ella te da a ti el último bocado en el desayuno para que tú vayas con el estómago lleno de pronto a la escuela, al colegio o hasta tu trabajo. Y ella, mi amado hermano, se queda en el aire, pero se queda satisfecha diciendo, mi hijo se fue con el estómago lleno. O llegó algo caliente. Yo veré cómo hago. ¿Verdad que es así? Mi querido hermano, esta muchacha, Ruth, halló gracia, la verdad, delante de los ojos de Booz. En el verso número 8 termina diciendo, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo, le dice ahí, que cieguen. Es decir, vétete y rebusca todo lo que puedas y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas, ¿qué cosa? Porque ni agua había tomado. Porque cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan. Es decir, esa tarea no te la voy a dar, sino que tú más bien a mis criados que proveen el agua, de ellos toma. Mi amado hermano, vos estaba siendo, a la verdad, misericordioso, sí, con esta mujer. Si quiero complementar esto, esto es una regla aún de Cristo para nosotros. Acompáñame rápidamente al Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 5. Verso número 7. Mateo capítulo 5, verso número 7. ¿Lo tienes? Este mandamiento es de Cristo para nosotros, en su iglesia. Amén. ¿Qué dice el Señor ahí? Bienaventurados o muy favorecidos, muy bendecidos los
misericordiosos, es decir, los que pueden lograr hacer cosas en favor de los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos, ¿qué pasará también con aquellos que actúan de esta manera? Alcanzarán también, ¿qué cosa? Misericordia. Y la primera misericordia que yo y ustedes deberían de anhelar es la misericordia de Dios. Porque cuando la misericordia, el bien de Dios cae sobre usted, yo le aseguro que Él le dará a usted gracia. Puede ser feo, puede ser fea, pero Dios cuando pone de su gracia, no importa si usted tiene el rostro de un artista de cine, cuando la gracia de Dios está sobre una persona, las puertas se abren y Dios da todas las facilidades. No porque los merezcamos, sino porque su gracia está sobre nosotros. Amén. A veces nos miramos en nuestras impotencias o limitaciones y decimos, ¿qué me van a dar a mí? Pero cuando la gracia está sobre ti, a ti te lo dan. Amén. Pero hay que mostrar misericordia para recibir misericordia. Así como en la oración modelo de Cristo, cuando nos enseña a poder recibir de Dios perdón, uno tiene también que perdonar. Hay que dar perdón para recibir perdón también. Amén. Si algo tienes contra alguien, quítalo de tu corazón. Busca la paz con esa persona, que de seguro cuando dobles tus rodillas y se lo implores a Dios, Él también te lo va a conceder a ti. Esa fue una de las grandes, diría yo así, cualidades que tuvo David, por ejemplo. David, si bien es cierto, pudo haber usurpado el trono a Saúl rápidamente, él siempre mostró misericordia con Saúl, mas Saúl no con David. Por eso que Dios fue implacable con Saúl, porque Saúl tenía el corazón endurecido, mientras David sí tenía un corazón blando, que cuando le decían, mátalo, esta es la oportunidad. Ahora que entró en la cueva, elimínalo y ponte en el trono. Él dijo, no, ¿cómo he de tocar yo al ungido de Jehová? Mostró misericordia. Y cuando él cayó, Dios fue muy misericordioso también con David. Ya llegaremos, en los estudios de Samuel con esto. Para terminar, mi amado hermano, en Ruth capítulo número 2, versículo número 9 dice, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, me encanta esto, ¿qué hizo? Bajando su rostro, se inclinó. ¿Hacia dónde se inclinó? Ella se vio, mi amado hermano, miserable delante de él. ¿Sí? Se humilló. La Biblia dice que el que se humilla será ensalzado. Pero eso sí, cuando fue su tiempo. Y ella, inclinándose a tierra, le dijo, ¿por qué? Ojo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Lea otra vez, por favor, esta pregunta conmigo. Léala a viva voz. ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? ¿Quieres saber por qué? El próximo domingo se los digo, con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si Dios ha hablado a tu vida el día de hoy,